Buenos días, jóvenes. Para concluir la guía número 1 acerca de la contabilidad en el sector primario, vamos a ver información relevante a los estados financieros y lo que es una cuenta especial llamado CUFIN, ¿sí? Entonces, vamos a ver la información. No es meramente práctico, sino más bien teórico. Trataré de señalar algunos puntos importantes para la evaluación. Lo que tenemos aquí primero es algunos ejemplos de un estado financiero, en este caso un balance general de un grupo lechero SADCB. La información que se presenta aquí no es muy diferente a cualquier otro estado financiero que pudieron haber visto con anterioridad en una empresa comercial. Solo que los nombres pueden cambiar como hemos visto anteriormente en el catálogo de cuentas y en el ejercicio de una empresa agrícola y la empresa ganadera. Bueno, tenemos aquí el título de la empresa. Sí, voy a tratar de enmarcar algunas partes. Vamos a usar este, solo para enmarcar. Sabemos que tiene el título específico de la empresa, el encabezado. Sí, menciona como cualquier otro balance general, nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, en este caso balance general, y la fecha a la que se está presentando. Por otro lado, también tiene el cuerpo del balance, lo voy a hacer un poco más chico, espero se pueda seguir apreciando bien. Cuerpo del balance y tiene lo que es el activo, seguido del pasivo y el capital. Les digo, no difiere mucho la información, sino los nombres o los conceptos que se puedan manejar. Este balance, este balance general es uno comparativo, ya que estamos viendo de primera instancia, así, de manera muy rápido, que se está comparando lo que es un año X con uno anterior, ¿sí? Este puede ser 2011 y este 2010 o 2021, 2020 o 2001 y 2000, ¿no? No importa el año, solamente estamos identificando que es un un balance general comparativo. Tenemos cuentas muy parecidas o similares a las comerciales como efectivo y equivalentes en efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Son cuentas generales o principales, ¿sí? Sabemos que dentro de estas cuentas habrá subcuentas. Recordando un poquito lo que fue los inventarios, puede haber inventario de semillas, de granos, puede haber inventario de medicamento, inventario de semovientes, inventario de cabezas de ganado, etcétera, dependiendo de la empresa, ¿no? Eso como sabemos que es un grupo lechero, probablemente tenga mucho ganado dedicado a semovientes, es decir, para sacar producto lechero de las vacas. Tenemos las cantidades, tenemos activos no circulantes como propiedades, plantas y equipo, que también puede tener sus subcuentas como equipo de cómputo, equipo inmobiliario, oficina, equipo de transporte, etc. Quiero que solo identifiquen estas cuentas especiales en este documento. Estas cuentas que difieren de cualquier empresa comercial que hemos visto regularmente en los ejercicios de contabilidad, que es ganado productivo de leche maduro y ganado productivo de leche pero inmaduro. Hace una diferencia entre ambos grupos solo con el objetivo de clasificar el ganado que está trabajando. Vemos que en una sección ya son 372,000 y en otro, en el mismo año, tiene de ganado inmaduro 52,000. Entonces, hay una comparación también de un año anterior al presente. Digo que este es el año presente porque en el encabezado menciona que hasta el 31 de diciembre del X1, por lo tanto, esta es la información principal y esta es la del año anterior. Está haciendo un balance general comparativo. Son cuentas que se pueden desglosar y como tal, también reciben algunos nombres especiales, los sumas o subtítulos, como por ejemplo, aquí se llama subtotal activos biológicos. Y le dice activos biológicos por el hecho de que son animales y otros productos de origen natural sin transformación o pues debidamente por la mano del hombre
que se clasifican dentro del activo no circulante. Todo lo que es el activo circulante en esta sección, pues por lo regular lo conocemos por las cuentas regulares de una empresa comercial, el efectivo, los documentos, los inventarios que puede tener, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la primera sección del activo. Tenemos también el pasivo y también le denominan inversiones a los accionistas. Hay cuentas por pagar a proveedores. Estas pueden ser mismos proveedores, acreedores diversos, gastos por pagar, impuestos por pagar, documentos por pagar, etcétera. Aquí nomás es una cuenta general. Y la sección del capital con los inversionistas, capital social. Vemos que no varió de un año al otro, pero sí variaron las utilidades donde se incrementaron. En el año presente, X1 hay 900,000 y anteriormente habían 865,000. Entonces tenemos la suma de inversiones de los accionistas, que lo reconocemos como el capital social o capital contable o capital contribuido, ¿sí? Los nombres pueden diferir, repito, dependiendo de el auditorio o los usuarios de información que requieran estos estados, pero a fin de cuentas contablemente el fundamento es el mismo. Es el capital con el cual trabaja el negocio. Dice aquí, las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. Es recomendable, más no obligatorio, que una compañía proporcione una descripción cuantificada de cada grupo de activo biológico, distinguiendo los activos biológicos entre consumible y regenerable y entre maduros o inmaduros según sea apropiado. Bueno, esta es información muy específica de este tipo de empresas, ya que los empresarios están muy interesados en conocer el movimiento de el ganado, es decir, como son animales vivos, son propensos a perderse, propensos, no me refiero solamente a perderse en la ubicación, sino también a que se mueran, a que los tengan que matar por cuestiones biológicas, por depredadores. Tenemos que tener en la mente que estas empresas se desarrollan en un ambiente natural, donde muchos factores externos, como la propia naturaleza, entre otros animales depredadores, pueden afectar este ganado. Entonces, por lo general, a este tipo de información, como el balance general, vienen adjuntos otra documentación específica detallando este tipo de activos biológicos. Solamente quiero que marquen bien cómo se describe a este tipo de documentos, perdón, documentos no, de activos. Son los activos biológicos, ¿sí? Se le denominan como activos biológicos a todos estos, básicamente, animales que se usan para producir, ¿sí? Este ganado no está hecho para venderse, sino estaría en inventario, sino que este ganado está hecho para producir leche y vender esa leche, pues, porque es un grupo lechero, ¿no? Lo que estamos viendo en esta empresa. Entonces, su activo se le llama activo biológicos. Por otro lado, tenemos un ejemplo de la misma empresa, Grupo Lechero SASB, pero este es un estado financiero, ¿sí? Tenemos lo que es el encabezado del estado de resultados, ¿sí? Muy parecido, pues, como cualquier otro estado financiero. Menciona que es el estado de resultados al 31 de diciembre del X1. Y también es comparativo, perdón, donde está arrojando la información de años históricos atrás. Tenemos algunos ejemplos de cuentas que se pueden utilizar en este tipo de empresas. Venta de leche producida. Sí, está especificando aquí. Vamos a marcar que está especificando la cuenta de venta de leche producida. Es decir, no solamente se llama ventas, como regularmente lo conocemos en las empresas, sino que se llama venta de leche producida. También se llama, tiene otros nombres como la ganancia generada por el cambio en el valor razonable
menos costos estimados de punto de venta del ganado lechero. Es decir, los costos que se generan por el manejo de este producto de leche. Hay una utilidad. También se le resta el inventario consumido, los gastos administrativos, la depreciación, otros gastos de operación. Muchas veces la depreciación en algunas empresas ya forma parte de lo que es otros gastos de operación, ¿sí? Puede ser que se dé en este mismo espacio, pero hay empresas que deciden separar y mostrar en el estado de resultados el concepto de depreciación para que los empresarios sean conscientes del uso de los activos que se están desarrollando. Recordemos que la depreciación es el consumo de los activos, tenemos aquí, los activos no circulantes, que se van usando en el periodo contable. Tenemos estas cantidades, tenemos una utilidad de operación, tenemos un concepto aquí que probablemente lo han oído en otras materias, es el repomo. Es el repomo y esto básicamente es la reexpresión o el resultado, perdón, el resultado por posición monetaria. Vamos a poner un pequeño cuadrito nada más para identificarlo. Vamos a ponerlo aquí. Este tema del repomo es en el tema de estados financieros avanzados, pero solo para que tengamos la información, repomo es el estado por monetaria. El resultado por posición monetaria es básicamente la actualización de las partidas monetarias que pueda tener una empresa. No es nuestro tema en esta unidad, pero es bueno que sepan que la actualización por la inflación, vamos a anotar también esos conceptos. Debido aquí, es básicamente lo que se ganó o se perdió en esas partidas monetarias. Repito, no es un tema para estudiar aquí en esta unidad, pero es bueno que sepan que la inflación que ocurre en un año fiscal afecta a la empresa y aquí vemos que afectó negativamente, aumentando, perdón, la utilidad del ejercicio. Vemos que desde 50 se aumentan 6 y de 51 se aumentan 6 también hasta 58. Entonces, el repomo básicamente es actualizar las cuentas monetarias, las cuentas monetarias que existen en una empresa. Termina con la utilidad neta y menciona igual una diferencia aquí al final. Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. Estos son mensajes que los contadores agregan a la información que se está presentando. Bueno, como ven, la información no varía mucho de un estado financiero que hayan visto anteriormente, pero mi objetivo es hablar de esto para la materia y sobre todo recalcar ciertas cosas que se van a evaluar. Por ejemplo, que sepan el encabezado de un estado financiero, el cuerpo del estado financiero. Lo que faltó aquí fue el pie del estado financiero, es muy importante y lamentablemente
estado financiero no está, pero son las firmas. Sabrán que existen firmas que deben de ir aquí. Entonces, falta esa sección ahí. Pero marco, por ejemplo, con amarillo, eh, este concepto porque probablemente va a ser pregunta de examen, el saber cómo se le denomina a los activos no circulantes de una empresa del sector primario, los biológicos. Y también marco aquí qué tipo de ventas puede tener una empresa del sector primario. En este caso lo identifican como ventas de leche producida, porque precisamente es un grupo lechero. El repomo también, solamente para agregar un poco la evaluación. No vamos a hacer ningún ejercicio práctico de este, pero sí es bueno que sepan que se denomina repomo al resultado por posición monetaria. Esto es debido a la actualización por la inflación. Esto sería todo por los estados financieros. Y el otro tema que quiero abarcar en este video es esta cuenta especial que se llama la cuenta de utilidad fiscal, alias CUFIN. Es una utilidad, es una cuenta, perdón, donde se registra la utilidad de la empresa con el fin de llevar un control de esos aumentos de capital de los cuales ya se pagó impuesto. Pues voy a leer un poco de esto para identificar sobre todo los puntos específicos y sobre todo recalcar esos puntos que van a ser para evaluación de examen. Dice lo siguiente: las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces, desde aquí comenzamos a identificar que solo las personas morales son las que tienen que llevar este tipo de cuentas. No mencioné que son personas físicas. No mencioné, y cabe recalcar que estoy hablando del artículo 77 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, la propia ley especifica que las personas morales deben llevar este tipo de cuentas, que se llama CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta. Por lo general, en contabilidad, en el catálogo de cuentas, tenemos una cuenta llamada utilidad del ejercicio. Y muchas de las personas físicas usan esa cuenta, utilidad del ejercicio o utilidades acumuladas. Pero para las personas morales se les obliga a que denominen una cuenta llamada cuenta de utilidad fiscal neta para registrar las utilidades que ya pagaron impuestos. Entonces dice aquí lo siguiente: esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a régimen fiscal preferentes en los términos del 10º párrafo del artículo 77 de esta ley. Y se disminuirá, ¿sí? Se disminuirá por el importe de los dividendos o utilidades pagados o con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta ley. Vamos a marcar nomás hasta este punto. Es decir, aumenta, por así decirlo, por los dividendos, utilidades percibidos, ¿sí? Sujetos a este tipo de utilidades, pero se disminuirá por los dividendos, utilidades que ya se paguen, pues lo que corresponde ya a los accionistas o a los dueños de la empresa. Dice también aquí: para los efectos de este párrafo no se incluyen los dividendos, utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Entonces, esto es una sección importante. No se van a incluir este tipo de dividendos o de utilidades en acciones cuando entren dentro de este límite, ¿no?, de 30 días naturales a su distribución. Tiene que haber un periodo adecuado que sobrepase eso de los 30 días naturales siguientes. Otra cosa que quiero marcar es lo siguiente, en el siguiente párrafo. Bueno, y para aclarar, esta cuenta de utilidad fiscal neta CUFIN la podríamos estar viendo en esta sección. Aquí tenemos lo que es utilidad antes de impuestos sobre la renta,
Esto siendo una empresa moral, justo después de esa cuenta debería estar la cuenta de utilidad fiscal neta, UFIN. Dice aquí también lo siguiente, el saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al último día de cada ejercicio, sin incluir la utilidad fiscal del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. ¿Sí? Volvemos a tocar ese tema de la actualización, ¿sí? El saldo de la cuenta, ¿sí? De lo que estemos desarrollando en este año fiscal, si aquí hubiera una cuenta COFIN, se debe actualizar. Esa actualización también se vería registrado aquí en Repomo, pero también se debe ver registrado en la propia cuenta de COFIN. El artículo 77 tiene mucha información acerca de esta cuenta, la cual pues les invito a leer. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y evaluación, no nos vamos a dedicar de fondo a desarrollar un ejercicio que nos deje ver el desarrollo de este tipo de cuentas. Sobre todo ya que la ley es muy detallada y utiliza mecanismos o palabras muy específicas de cómo desarrollar esta cuenta, pero para una manera más dinámica, vamos a escribir lo siguiente a continuación. Hay que recordar lo siguiente. Estamos hablando de una cuenta de orden. ¿Sí? Por lo general en el catálogo de cuentas, CC es catálogo de cuentas en contabilidad, las 800, 801, 802, 01, puede ser 02, etc, etc. Tenemos que entender que entiéndase como el monto de las utilidades que ya pagaron ISR por el artículo 9 de la propia ley del ISR. Entonces, es importante tener una cuenta CUFIN que respalde para las empresas morales esas utilidades que ya pagaron impuesto para evitar la doble tributación. La doble tributación suele ser básicamente el pago de impuestos bajo una misma fuente y es lo que no queremos desarrollar, no queremos hacer. Entonces, aquí estamos. Con esto vamos a hacer un pequeño cuadro. Lo voy a hacer más abajo. ¿Ya? Busca bien. Entonces vamos a colocar aquí, como es una cuenta de carácter acreedora, vamos a poner acreedora. Como cualquier cuenta acreedora, sabemos que las cuentas acreedoras disminuyen en el debe. Vamos a poner mejor así. Y aumentan en el haber. ¿Cuándo aumenta esta cuenta? Como vimos anteriormente, va a aumentar por la utilidad fiscal neta cada ejercicio. El UFIN, la utilidad fiscal neta. ¿Sí? Esa utilidad fiscal neta se va a registrar en esta cuenta llamada QFIN. Solo se le agrega la C porque está haciendo mención que es una cuenta contable. También va a aumentar por los dividendos o utilidades percibidas de otras personas morales residentes en México.
Quiere decir que va a haber ocasiones donde una empresa moral otorgue estos conceptos, dividendos o utilidades a una empresa moral X y eso aumentará esta cuenta. El hecho de que se registre aquí es porque esta empresa moral X que otorgue dividendos o utilidades a la empresa, se supone que ya pagó impuestos por esos dividendos o utilidades. Entonces, no sería justo que ahora que recibamos esos impuestos, esos dividendos, volvamos a pagar impuestos por esas cantidades. Por eso es que se registran en esta cuenta CUFIN, porque ya pagaron ISR anteriormente. También se carga por los ingresos, dividendos o utilidades sujetos regímenes del 10º párrafo del artículo 177 de la ley del ISR. En el artículo 177 veíamos cómo algunas empresas morales también pueden obtener ingresos por propias utilidades o dividendos y estos, como ya pagan impuesto, se registran en esta cuenta de CUFIN. El objetivo de tener una cuenta de CUFIN es porque queremos evitar pagar impuestos sobre lo que ya pagamos, ¿sí? Ya pagamos ISR. Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí en el estado de resultados. Ya se paga un impuesto y tenemos una utilidad neta. Una persona física por lo regular registraría, vamos a poner esto. Una física, utiliza la cuenta contable utilidad del ejercicio o utilidades acumuladas. Pero para una persona moral, conociendo que debe llamarse específicamente cuenta de utilidad tiene que tener este nombre para efectos fiscales y evitar la doble tributación. Así la persona moral está corroborando que está atendiendo al artículo 77, ¿sí? De este. Tenemos los ejemplos de cuándo puede aumentar este tipo de cuentas. Su saldo por ser acreedora sería un saldo acreedor. Y de este lado tenemos el debe, identificando cuándo disminuye. Disminuye precisamente por los dividendos o utilidades pagadas y con las utilidades distribuidas que se refieren al artículo 78 del SR, que habla, que habla precisamente de reembolsos o reducciones. En reembolso a algún accionista o empresario, pues se le va a pagar de esta cuenta, o al reducir el capital por ciertas cuestiones fiscales, también se va a reducir de esta cuenta del lado del debe. Para concluir, este tipo de información sale de la siguiente manera. Habla. Reducir esto aquí.
Tenemos que la cuenta UFIN, ¿sí? Que va a irse a la cuenta QFIN. Para sacar la UFIN, tenemos lo siguiente. Tenemos el resultado fiscal, como cualquier otro ejercicio en alguna empresa. Tenemos el ISR pagado, lo que se genera para pagar esas utilidades. Tenemos partidas no deducibles, cuentas como gastos no comprobables o gastos sin requerimiento fiscal para deducirse. Y tenemos también la PTU pagada. Todo esto nos va a dar la utilidad fiscal. Haber hecho todo un estado de resultados nos da igual a un resultado fiscal, pero le vamos a restar el ISR pagado, le vamos a restar lo que son las partidas no deducibles, vamos a restarle también la PTU pagada, no nos podemos olvidar que hay que entregarle la PTU a los trabajadores y ya nos va a dar igual a esa utilidad fiscal. El resultado de esta cuenta va a ir a fin impuestos, ya deducimos partidas no deducibles, ya pagamos la PTU también. Entonces ya esta es una cuenta que los accionistas o dueños del negocio pueden pues tomar para sí, ¿no? Y como vemos aquí, se va a abonar por esta misma utilidad o las utilidades percibidas o los dividendos percibidos, y cuando se paguen esos dividendos, utilidades, o se haga un reembolso a algún accionista o se reduzca el capital, se va a cargar para disminuir esta cuenta. Bueno, hasta aquí va a ser esta información, espero les haya ayudado. Voy a subir este video a YouTube y indicarles más indicaciones a través del correo. Que tengan buen día.